Bueno, vamos a comenzar la parte práctica, el trabajo práctico número 3, que se titula Derivadas y diferenciales primeras. Y en este caso vamos a ver el tema derivadas parciales. El ejercicio número 1 de la guía dice: calcular las siguientes derivadas parciales aplicando la definición de derivada en los puntos indicados. En el ítem A nos dan la función de dos variables z, que depende de x y de y. Z es igual a 2x cuadrados y menos 3x y cuadrado. Y nos piden que hallen las derivadas parciales en el punto P sub 1 de coordenadas x3 e y menos 1. Entonces lo que nos están pidiendo es primeramente la derivada parcial de esta función de dos variables con respecto a la primer variable que es x en 3 menos 1. Para poder resolver esta derivada parcial vamos a recurrir a la fórmula que ustedes vieron en teoría, que es la expresión simbólica de la derivada parcial de la función f de xy en el punto P sub 0 de coordenadas x0 e y0. Lo que vieron en teoría es esta expresión matemática, en el cual tenemos un límite cuando el incremento de x tiende a 0 de un cociente. ¿Alguien me puede decir, de acuerdo a lo que vieron en teoría, cuál es el significado del numerador de este cociente? El incremento, por ejemplo. Sí, es un incremento, sí, con respecto a la variable x. Porque acá tenemos... Una variable es como constante. ¿Qué variable es constante en este caso? La y. Sí, la y. Entonces, a la variable x hay que darle un incremento de x. Y toda esta diferencia sería el incremento de la función, pero en el sentido x. Porque a x le estoy dando una variación, que es el incremento de x. Y ahí le mantuve como una constante. Entonces después hacemos el cociente incremental y luego finalmente le aplicamos límite, cuando el incremento de la variable, en este caso, x, tiende a 0. Entonces vamos a implementar esta expresión simbólica para hallar esta derivada. Y para eso, en el lugar de la x, reemplazamos la coordenada x del punto, que sería 3 y 3. En el lugar de la y, reemplazamos la coordenada y, que sería menos 1 y menos 1. Y a la coordenada x le damos un incremento de x. Y ahí tenemos el incremento de la función en el sentido x. Dividimos el incremento de la variable con respecto a la cual estoy tomando, que es el incremento de x, y le aplicamos límites cuando el incremento tiende a 0. Hasta ahí lo que hice fue basarme en la definición, donde reemplacé las coordenadas x e y del punto. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de la función para reemplazar x e y por los valores que están dados en el límite. Es decir, en el lugar de la x, para la función incrementada en el sentido x, en el lugar de la x reemplazo 3 más incremento de x y 3 más incremento de x. En los dos lugares donde aparece la variable x. Y en el lugar de la y, reemplazo menos 1 y menos 1. Acá y acá. Luego, la función en el punto, obtengo, reemplazando en el lugar de la x el 3, acá y acá, y en el lugar de la y el menos 1. O sea, 3, 3, y menos 1 en el lugar de la x y de la y respectivamente. Hay que hacer operaciones algebraicas para llevar esto a la mínima expresión y poder obtener el límite. Y si observamos, en el primer término del numerador, tenemos el cuadrado de un binomio. ¿A qué es igual al cuadrado de un binomio? El primero al cuadrado más duplo del primero por el segundo al cuadrado. Más el segundo al cuadrado. Entonces tendríamos 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por 3 por incremento de x, que me da 6x, más el cuadrado del segundo, que es incremento de x cuadrado. Acá en este segundo término, lo que se puede hacer es la propiedad distributiva. Menos 3 por 3, menos 9,
menos 3 por incremento de x, menos 3 incremento de x. Luego escribo el menos y calculo la función en el punto. Y esto con la calculadora ustedes pueden copiar todo de una sola vez y la función en el punto en este caso me da menos 27. Seguimos haciendo pasos algebraicos para llevar a la mínima expresión. En el primer término, propiedad distributiva. Menos 2 por 9, menos 18. Menos 2 por 6x, incremento de x. Menos 12, incremento de x. Y menos 2 por incremento de x cuadrado queda multiplicado. Menos 2 por incremento de x cuadrado. Sigo copiando el menos 9 y el menos 3 incremento de x. Y después suprimo el paréntesis. Y el menos le cambia el signo al 27. Y queda más 27. Sigo haciendo pasos algebraicos. En este caso resolviendo términos semejantes. Tengo menos 2 incremento de x cuadrado. Y después los términos que tienen incremento de x, que serían menos 12 incremento de x y menos 3 incremento de x. Por ser ambos negativos, se suman y van acompañados de incremento de x. Y por último, los términos independientes. Menos 18, menos 9 y más 27. Esa suma de números enteros me da 0. Por lo tanto, se anulan los términos independientes. A esta altura, tal como está quedando el límite, ¿qué podría hacer? ¿Reemplazar incremento de x por 0 o qué podría...? Factor común. Sí. ¿Y qué pasa si reemplazo incremento de x por 0? Daría una indeterminación. Sí, una indeterminación 0 sobre 0. En lugar de sacar factor común, yo decidí distribuir el incremento de x al primer término y al segundo término. Entonces ahí lo que hay que hacer es simplificar el incremento de x del numerador con el del denominador. En el primer término se simplifica el denominador y en el numerador se coloca la resta entre los exponentes. 2 menos 1 sería 1. Me quedaría incremento de x elevado a la primer potencia. Y en el segundo término se simplifica incremento de x con incremento de x y me queda menos 15. Y en este paso, ahora sí que puedo reemplazar incremento de x por 0 y se me anula el primer término y me queda menos 15. Eso quiere decir que la derivada parcial de esta función respecto de x en este punto adopta como valor menos 15. ¿Cuál es el significado de menos 15? Lo que se hace en forma gráfica es intersectar la superficie con un plano y igual a menos 1, porque y es constante. Y la intersección de esa superficie con el plano, ¿qué me da? Una curva. Y lo que se obtiene con esta derivada parcial sería la pendiente de la recta tangente de esa curva en el punto de coordenadas 3 menos 1. O sea, como obtenemos una curva, lo que obtenemos es la pendiente de la recta tangente a esa curva. Eso vamos a ver más adelante en otro ejercicio. Y ahora para la derivada parcial de esta función con respecto a la variable y, es muy parecido la expresión simbólica, pero ahora x es constante y ahí tenemos que darle un incremento a la variable y. Y ahora es el límite cuando el incremento de y tiende a 0 del cociente incremental. Y en el numerador, ¿qué representaría simbólicamente la expresión que está en el numerador? El incremento de la función respecto a la variable y. Exacto. Es el incremento de la función f de x, y o z, pero con respecto a la variable y. O sea, a x se le mantiene constante y a la variable y se le da un incremento. Profe, una pregunta. Cuando se dice que a x se mantiene constante, ¿significa que se va a analizar la intersección entre el plano, entre la superficie z y el plano en x3? Exacto. El plano x igual a 3. De la superficie con el plano x igual a 3. Entonces, colocando valores numéricos, tenemos la función incrementada en el sentido y, x vale 3, ahí le damos un incremento de y.
A menos 1 le damos un incremento de i menos la función en el punto, dividido entre el incremento de i. Esto es el cociente incremental y le aplico límite para obtener la derivada. Utilizando el mismo criterio visto en el ejercicio anterior, para la función incrementada en el sentido i, reemplazo x por 3, acá y acá, y en el lugar de la i, reemplazo menos 1 más incremento de i, y menos 1 más incremento de i. A continuación tengo la función en el punto, que es semejante al ejercicio anterior, dividido entre incremento de i. Acá, en este paso, puedo multiplicar 2 por 3 al cuadrado, que es 18. Luego copio el binomio menos 1 más incremento de i, multiplico 3 por 3, 9, y el cuadrado del binomio aplico el desarrollo. Cuadrado del primero, y hay que tener cuidado porque tengo un signo menos. Sería menos 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Menos, y la función en el punto, que sigue siendo el mismo valor anterior, que es menos 27. En el próximo paso, me quedaría propiedad distributiva. El 18 por el binomio, por menos 1 y por incremento de x. Luego para el segundo término, propiedad distributiva nuevamente. El menos 9 le multiplica los 3 términos, con la regla de los signos, por supuesto. Y después al final, el menos 27, por la regla de los signos, me queda más 27. Y ahora todo lo que está en el numerador hay que llevarlo a la mínima expresión resolviendo los términos semejantes. Primero el término cuadrático en incremento de i. Menos 9 incremento de i al cuadrado. Y después los términos que tienen incremento de i. 18 incremento de i más 18 incremento de i nos da 36 incremento de i. Y por último los términos independientes. Menos 18 con más 27 y el menos 9 da como resultado 0. Por lo tanto, esos términos independientes se anulan. Sigo dividiendo entre el incremento de i, y como esto me va a dar indeterminado, distribuyo para cada término y simplifico. Me queda límite cuando incremento de i tiende a 0 de menos 9 incremento de i más 36. ¿Cuál les parece que es el resultado final de este límite? 36. 36. Es decir, que la derivada parcial de la función z respecto de i en el punto es igual a 36. Tiene que dar un número que representa entonces la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre la superficie y en este caso el plano x igual a 3. Este número 36 representa la pendiente de la recta tangente a la curva, que es la intersección de la superficie con el plano x igual a 3. Ahora vamos a pasar al ítem 2, que dice aplicar las reglas de derivación para calcular las funciones derivadas de las siguientes dadas. El ejercicio A nos da una función z que depende de dos variables, igual al producto entre x más y al cuadrado y x menos y al cubo. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la derivada parcial primero con respecto a x. Lo primero que tenemos que hacer antes de proceder a derivar es mirar en dónde aparece la variable con respecto a la cual queremos derivar. Primeramente observamos que tenemos un producto de dos funciones y la variable x aparece en los dos factores. Entonces tenemos que derivar respecto de x y ahí le mantenemos constante. Y como x aparece en los dos factores, la primera regla que tenemos que aplicar es derivada de un producto de dos funciones, con la regla que ustedes ya conocían de análisis 1. Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero cuando tenemos que derivar el primer factor,
esto está representando a una función elevado a un exponente n. O sea que cuando tenemos que hallar la derivada del primer factor, a su vez tenemos que aplicar esta regla, que es la derivada de una función elevado a un exponente n. Acá está escrito la regla, el exponente por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función, en este caso respecto de x. Entonces aplicamos la regla del producto. Derivada del primer factor, obtenemos multiplicando el exponente n por la función elevado al exponente 2 menos 1 que me da 1 por la derivada de u respecto de x, y tenemos que la derivada de x es 1 más, y la derivada de y, que es una constante en este caso, con respecto a x, se me anula y me da 0. No sé si hasta acá entienden esta parte. Tengo que derivar el primer factor respecto de x. Entonces n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u, pero respecto de x. Y me da 1 más 0 y directamente escribo 1. Por, y de acuerdo a la regla del producto, sería la segunda función sin derivar. Ahora, siguiendo con la regla del producto, tengo que sumar la primera función por la derivada de la segunda respecto de x. Entonces, la primera función escribo como está, por, y ahora tengo que derivar la segunda función respecto de x. Es el caso de una función elevado a un exponente n. Nuevamente bajo el exponente por la función elevado a la, y ahora tengo que hacer 3 menos 1 es 2, elevado al cuadrado, por esta u', que es la derivada de la función respecto de x. Nuevamente tendría 1 menos 0, y le escribo directamente 1. Hasta ahí apliqué la regla del producto, y a su vez apliqué la regla de la potencia para derivar una función elevada a un exponente n. Y ahora lo que conviene es hacer todos los pasos algebraicos para llevar a la mínima expresión esta derivada. ¿Qué notan entre el primer término y el segundo término? ¿Qué se puede sacar factor común? ¿Cuál sería el factor o cuáles serían los factores comunes? X menos y al cuadrado Y x más y. y x más y. ¿Por qué elegiste x menos y al cuadrado y no x menos y al cubo? De los dos exponentes, ¿cuál elegís? Porque para hacer factor común tiene que ser el de la mínima expresión. Y si tienen distintos exponentes, el factor común se elige cuál exponente de ellos. El más chico. Exacto. Si tenemos dos factores comunes que tienen distintos exponentes, elegimos el de menor exponente. O sea, de x más y x más y al cuadrado, elijo x más y. Y de x menos y al cubo y x menos y al cuadrado, elijo x menos y al cuadrado. Los menores exponentes en el factor común. Luego abro un corchete o paréntesis, y adentro, ¿qué colocaría? Los demás factores. Sí. O números, o factores, o binomios, o expresiones, que tal que multiplicados por el factor común, me den nuevamente el primer término. Por ejemplo, si tengo que colocar el 2, porque en el primer término tengo un 2. Y tengo que colocar x menos y, porque si yo multiplico x menos y por x menos y al cuadrado, voy a obtener el x menos y al cubo que tengo en el primer término. Y dentro de este corchete no tengo que volver a colocar x más y, porque ya está en el factor común. Yo lo analizo así. Tengo que colocar todos los números o factores tal que multiplicado por el factor común me vuelva a dar el primer término. Y después en la segunda parte, en el segundo término tengo un 3, coloco el 3. Y luego tengo x más y al cuadrado. Y como tengo x más y en el factor común, me está faltando un x más y. Y en cuanto a x menos y al cuadrado, ya está en el factor común. Y ahí estaría completo el caso de factoreo por factor común.
tienen que asegurarse que al hacer la propiedad distributiva vuelvan a obtener la expresión original. Para seguir simplificando y llevando a la mínima expresión, ¿qué les parece que debo hacer? Aplicar distributiva, el cuadrado del binomio y sumar o simplificar términos semejantes. El cuadrado del binomio no haría, de este binomio no, sino propiedad distributiva de todo lo que está dentro del corchete. Es decir, el factor común sigue quedando y ahora hago la propiedad distributiva 2 por x, 2x, 2 por menos y, menos 2y, 3 por x, 3x y 3 por y, 3y. Y ahora del corchete resuelvo los términos semejantes. 5x más y 5x más, más y. perfecto. Quedaría entonces la expresión final x más y por x menos y cuadrado por 5x más y. Es el resultado final de este último binomio de llevar a la mínima expresión el corchete. En general, si las expresiones se prestan, digamos, para llevar a la mínima expresión, hay que llevar a la mínima expresión. Eso en la consigna, en el examen, vamos a aclararles bien, pero hay funciones que son muy complicadas, que a lo sumo vamos a evaluarle cómo aplicaron las reglas de derivación. Si se puede factorear, se factorea y se lleva a la mínima expresión. Ahora, para la derivada parcial respecto de y, notamos que la variable y figuran los dos factores. O sea que nuevamente aplicamos la regla del producto. Derivada del primer factor respecto de y, aplicando esta segunda regla de derivación, el exponente por u elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función u respecto de y. La derivada de x respecto de y, como x es constante, sería 0. Más, y la derivada de y respecto de y es 1. Por la segunda función sin derivar. Y ahora, siguiendo la regla del producto, más el primero sin derivar por la derivada del segundo respecto de y. Entonces tenemos el primero sin derivar por, y ahora la derivada del segundo factor respecto de y, donde x se mantiene constante. Y tendríamos n3 por u elevado a la 3 menos 1 que me da 2, por, y ahora la derivada de u, o de este binomio respecto de y, sería la derivada de x es 0, menos, y la derivada de y respecto de y es 1. Por lo tanto me queda por menos 1. Y ahora nuevamente esta expresión, que es bastante grande, digamos, hay que llevarla a la mínima expresión aplicando casos de factoreo. Es el mismo caso. Factor común, porque tenemos x más y x menos y x menos y. ¿Me dicen cómo van a ser los factores comunes? X más y por x menos y al cuadrado. Perfecto, porque son los menores exponentes de cada factor. Entonces abro un corchete y mirando al primer término, tengo que agregar dentro del corchete para el primer término un 2. Y luego x más y ya está en el factor común x más y. Pero x menos y está al cubo en el primer término. Y como tengo en el factor común al cuadrado, le agrego dentro del corchete x menos y. Porque al multiplicar por x menos y al cuadrado, voy a obtener nuevamente x menos y al cubo. Y ahora hay que tener en cuenta que en el segundo término aparece un 3 y un menos 1. Entonces, lo primero que hago para completar el segundo término es directamente menos 3. Porque tengo un menos 1 con el signo. Y luego lo que me está faltando para completar el segundo término es, tengo x más y al cuadrado y en el factor común, x más y, y me está faltando x más y. Y como x menos y al cuadrado ya tengo en el factor común, x menos y no es necesario. Y luego, como en el paso anterior, hago la propiedad distributiva de todo lo que está dentro del corchete para llevar a la mínima expresión 2 por x, 2x, 2 por menos y, menos 2y,
menos 3 por x menos 3x, y menos 3 por y menos 3y. ¿Qué resultado me daría este corchete? Sí, menos x menos 5y. Menos x menos 5y. Estos valores entonces de las derivadas parciales son nuevas funciones que están dependiendo de x y de y. Pasamos entonces al ejercicio 3. Demostrar que, y en el ítem B dice, que si u es igual a x más el cociente entre x menos y e y menos z, se verifica que, y acá nos dan una ecuación en la cual hay derivadas parciales, que se verifica que sumando la derivada parcial de u respecto de x, más la derivada parcial de u respecto de y, más la derivada parcial de u respecto de z, todo el resultado final me tiene que dar 1. Entonces, para verificar esto, lo que hay que hacer es comenzar a calcular por separado cada derivada parcial. Entonces, comenzamos con la derivada parcial respecto de x. Antes de comenzar a derivar, hay que analizar en qué términos aparece la x. En este caso aparecen los dos términos. Entonces, lo que tendría que hacer es aplicar primeramente la regla de la derivada de una suma de funciones. Tengo que derivar la primera función y sumar la derivada de la segunda, todo con respecto a x. Para la derivada de x no hay problema porque me da 1, pero para la derivada de la segunda expresión tenemos un cociente en el cual la variable únicamente está en el numerador. Y acá yo le armé una especie de reglita para derivar. Si tengo la derivada de una función dividido una constante, lo que puedo hacer es pasar la constante como una fracción 1 sobre k por la función, y al hallar la derivada, la constante acompaña multiplicando, y tengo que multiplicar por la derivada de la función, y en definitiva sería el cociente entre la derivada de la función y la constante. O sea, esta última regla aplicaría. Entonces tenemos la derivada de x, que es 1 más, y la derivada del numerador respecto de x sería la derivada de x 1 menos, y la derivada de y, por ser una constante en este caso, me daría 0. Y el denominador, que es una constante, se sigue escribiendo de acuerdo a esta reglita que yo armé. Y ahora pasamos a la derivada parcial respecto de y. El primer término depende de x. Se me va a anular. Y ahora lo que hay que hacer es analizar el segundo término, en dónde aparece la variable y qué regla de derivación puedo aplicar. ¿Alguien me dice? Derivada de un cociente. Sí. ¿Por qué? Porque la variable está tanto como en el numerador como en el denominador. Exacto. Al estar en el numerador y en el denominador, mi regla principal sería la del cociente. Entonces, aplicando la regla del cociente, tendría la derivada del numerador respecto de y, sería para x sería 0 menos, y la derivada de y respecto de y es 1. Por lo tanto, me queda menos 1 por el denominador sin derivar. Siguiendo con la regla del cociente, menos. Y ahora el numerador sin derivar, que es x menos y, por la derivada del cociente respecto de y. Tendría 1 menos, y la derivada de z es 0. Y me queda finalmente 1. Dividido entre el denominador sin derivar al cuadrado. Y ahí estaría aplicado la regla de la derivada del cociente. Y ahora, ¿qué pasos puedo hacerle para llevar a la mínima expresión? Distribuir el signo menos. Sí. Este signo menos que está al principio,
le cambiaría el signo a los dos términos que están en el binomio. Y este menos también le cambiaría el signo. Entonces me queda menos y más z. Y este menos entonces le cambia a menos x más y. Y ahora, ¿qué se puede resolver? Se cancelan las y. Exacto. Y me quedaría en el numerador, ¿cuánto? Z menos x. Perfecto. Z menos x y el denominador sigo escribiendo como está. Pero, profe, ¿no sería parte de llevar a la mínima expresión desarrollar el... Al desarrollar el cuadrado del binomio estoy agrandando las expresiones. Ahora vamos a pasar a la derivada parcial respecto de z, porque en la ecuación me pide que sume con la derivada parcial respecto de z. Ahora, lo que se puede notar es que z aparece únicamente en el segundo término y exclusivamente en el denominador. Un paso previo antes de derivar consiste en escribir de otra forma la función u, en el cual pasamos el denominador con exponente menos 1. O sea, i menos z elevado a la menos 1. Porque tenemos que derivar respecto de z, y acá le expresamos como una potencia a la función que está dependiendo de z. Otros lo que podrían hacer es aplicar la regla del cociente. Pero como el numerador es una constante, cuando yo derivo respecto de z, sería muy largo, digamos, aplicar la regla del cociente, pero va a dar bien lo mismo. Lo más conveniente es pasar con exponente negativo. Entonces, la derivada de x respecto de z se anula. Y ahora tengo que hallar la derivada del segundo término respecto de z. Y el binomio x menos y sería una constante. Por lo tanto, se sigue escribiendo la constante x menos y. Y aplicando la regla de u a la n, el menos 1 pasaría multiplicando adelante. Entonces yo le escribí únicamente el signo menos por la función u sin derivar elevado a n menos 1. Y hay que tener cuidado de que como el exponente ahora es negativo, al restar 1 se me van a sumar los dos números y va a ser negativo. Por lo tanto, menos 1 me va a quedar menos 2. Por la derivada parcial de u respecto de z. Y u es i menos z. Al derivar parcialmente respecto de z, i se anula y me queda menos 1. Entonces, por menos 1. Y ahora, ¿qué se podría hacer? Multiplicar los signos. ¿Y qué más? El exponente negativo, lo que puedo hacer es pasarlo al denominador con exponente positivo. Y los dos signos negativos se van y queda x menos y sobre y menos z al cuadrado, pero el exponente es ya positivo, porque está en el denominador. Entonces ahora lo que haría es retomar la ecuación que tengo que verificar y reemplazo todos los valores de las derivadas parciales que obtuve. En la derivada parcial respecto de x, entonces toda la derivada parcial respecto de x, más la derivada parcial respecto de y, más la derivada parcial respecto de z. Y ahora tengo que resolver esto. ¿Alguien se da cuenta qué debo hacer? Denominador Como un denominador. ¿Sí? En este caso, Y menos z. En este menos caso z yo al hice como un cuadrado. denominador a i menos z al cuadrado primero. exacto. Lo que hay que tener en cuenta es que como el resultado final tiene que ser 1, el común denominador, vamos a sacarle resolviendo las 3 últimas fracciones y al 1 le vamos a dejar como está para ver qué es lo que pasa con los 3 últimos términos. O sea que sacamos común denominador de los últimos 3 términos. El 1 le dejamos como está, más, y el común de los denominadores de los 3 términos es i menos z al cuadrado. Después lo que se hacía era dividir el común denominador dividido el denominador
y se multiplica por el numerador, es decir, i menos z al cuadrado. Al dividir por i menos z, se van a simplificar el cuadrado con el i menos z. Y me queda i menos z, que al multiplicar por 1, le escribo acá y me queda i menos z. Eso se entiende, es una suma de expresiones algebraicas fraccionarias. Después, como las dos últimas fracciones coincide el común denominador con los denominadores que tienen estas dos últimas fracciones, se escriben tal cual como están los numeradores, z menos x y x menos y. No se modifican los numeradores porque coinciden los denominadores con el común denominador. Y ahora lo que hay que analizar es el numerador de esta expresión fraccionaria. ¿Qué valor final me da? 0, profe. 0. Porque se cancela i con menos i, menos z con más z y menos x con más x. Todo el numerador me da 0. Por lo tanto, el resultado final es 1. Porque la fracción se anuló. Y eso quiere decir que se verifica la ecuación. Pasamos entonces al ejercicio 4. Dice, calcular si existe la derivada parcial respecto de x en el punto P sub 0 de coordenadas 0, 8 de la función z igual a raíz cúbica de x por y. Entonces, como tenemos que hallar la derivada parcial respecto de x de esta función, ¿qué es lo que me convendría hacerle a la función antes de comenzar a aplicar las reglas de derivación? Tomar a potencia. Pasar a potencia. ¿Y cuál sería el exponente? 1/3. X elevado a la 1/3 y también la y. O sea, distribuyo ya el exponente. X elevado a la 1/3 e y elevado a la 1/3. Entonces ahora a esta expresión le derivo parcialmente respecto de x, como me pedía en la consigna. ¿Qué regla aplico? ¿No sería una constante por una función? ¿La derivada de una constante con una función? Porque es respecto de x, ¿no? Sí, como es respecto de x, y a la 1/3 actuaría como una constante. Por lo tanto, es la derivada de una constante por una función. Y a su vez, esta función que es x a la 1/3 sería el caso de x a la n. N por x a la n menos 1. Entonces sería n por x a la n menos 1. 1/3 menos 1 me da menos 2/3 por la constante que es y a la 1/3. La constante acompaña multiplicando a la derivada. ¿Está entendido cómo se aplicó la regla? Únicamente al factor que tiene la variable x, con la regla x elevado a la n. Profe, ¿y no se deriva ahí a la 1/3? O sea, ¿no sería 0? No, porque tenemos la derivada de una constante por una función. No es la derivada de una constante más una función. En los casos anteriores yo tenía la derivada de una función más una constante. Y ahí se sumaban las derivadas. Pero ahora, como es la derivada de una función por una constante, es la derivada de la función por la constante. No se derivan los dos. La constante acompaña multiplicando. Pero voy a escribirle. Entonces yo lo que hice fue hallar la derivada de u, que sería esto, por la constante. Y ahora es cuestión de llevarle a la mínima expresión esto. ¿Qué paso podría hacer? Tengo un exponente negativo. ¿Pasarlo al denominador x? No, perdón, ¿sí? Sí, x a la 2/3 y ya queda positivo el exponente. ¿Y qué más? Como estaba expresado como raíz al principio, podría llevar como raíz tanto el numerador como el denominador. Los dos tienen
igual denominador 3 y 3. O sea que Serían dos raíces cúbicas. dos raíces cúbicas. Y en el caso de la x, como el numerador es 2, quedaría x cuadrado. Por las dudas, siempre cuando se derivan raíces de un índice determinado, las derivadas van a tener el mismo índice. Si se deriva una raíz de índice 3, las derivadas van a ser raíces de índice 3. No van a cambiar. ¿Y ahora qué más se podría hacer? Juntar esas dos raíces. Sí, las dos raíces puedo expresar en una sola raíz. Y me quedaría 1/3 por raíz cúbica de y sobre x cuadrado. Llegado a este punto, obtuve la función derivada parcial de z respecto de x, que es una nueva función. Y vamos a retomar la consigna. Pide calcular si existe la derivada parcial de esta función respecto de x en el punto de coordenadas 0, 8. Entonces lo que me quedaría es evaluar esta derivada en p sub 0. Reemplazando en el lugar de la x, ¿qué reemplazaría? El 0. Y en el lugar de la y, 0. 8. 8. 8. Entonces derivada parcial de esta función, acá me faltó aclarar que era respecto de x. Entonces en el punto reemplazo en el lugar de la y el 8 y en el lugar de la x el 0. ¿Qué valor les parece que va a dar? ¿Existe o no existe? ¿Infinito, profe? Indefinido. No está definido y por lo tanto No existe. No existe la derivada parcial respecto de x en el punto. Es la conclusión final. Profe, ¿Sí? antes de empezar a derivar, ¿no podría tomar todo el radicando y elevarlo a 1/3? También es otra posibilidad. Ah, ok, gracias. Pasamos al último ejercicio. Dice, dado el elipsoide, x cuadrado sobre 24, más y cuadrado sobre 12, más z cuadrado sobre 6, igual a 1. Hallar la pendiente de la recta tangente a la curva, intersección del elipsoide, y nos dan dos posibilidades. La posibilidad A con el plano y igual a 1 en el punto en que x es igual a 4. Y en el ítem B nos dice con el plano x igual a 2 en el punto en que y es igual a 3. Vamos a ver el ítem A. Antes de resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es despejar z, expresar z en función de x y de y. Y después vamos a proceder a calcular, digamos, la pendiente de la recta tangente que nos pide. Para despejar z, lo que primero se puede hacer es pasar los dos primeros términos al segundo miembro. Los dos términos van a ser negativos, se puede colocar un signo menos y encerrarle entre paréntesis. El paso siguiente para despejar z consiste en pasar el 6 que está dividiendo, pasa multiplicando a toda la expresión que está a la derecha. Profe, ¿por qué despejar z? Porque vamos a trabajar con la ecuación de la superficie y necesitamos expresar en forma explícita esa superficie. Bien, gracias. O sea, haciéndole depender a z en función de x y de y, para poder después hallar las derivadas parciales. El siguiente paso puede consistir en multiplicar, hacer la propiedad distributiva. 6 por 1, 6. 6 por x cuadrado sobre 24 se simplifica y queda menos x cuadrado sobre 4. Y por último 6 por menos y cuadrado sobre 12 me queda y cuadrado sobre 2. Simplificado ya el denominador. Y lo que vamos a hacer es el cuadrado
que pasa como raíz cuadrada más menos, vamos a pasarle como exponente 1/2 y vamos a trabajar con la parte del elipsoide que está en el primer octante, es decir, la raíz positiva. Porque los dos signos nos darían la parte superior arriba del plano XY y la parte inferior debajo del plano XY. Y vamos a trabajar únicamente en la parte de los Z positivos y correspondiente al primer octante. Entonces, en la consigna dice que hay que intersectar el elipsoide con el plano y igual a 1. Al hallar esa intersección con el plano y igual a 1, como y es una constante, acá tengo el gráfico. Esto que está en rojo sería la gráfica de la superficie, que en este caso sería el elipsoide. Y después y igual a 1 o y igual a una constante me da un plano paralelo al plano XZ, que corta al eje Y en Y igual a Y0. Y del resultado de esta intersección entre estas dos superficies me va a dar una curva. Entonces, si intersecto con el plano Y igual a una constante Y igual a 1, me va a dar una curva que va a depender de la variable X y de Z. Las dos variables van a ser ahora X y Z. Es una curva que está en un plano paralelo al plano coordenado XZ. O sea, acá tenemos que Y es constante porque Y es igual a 1. Y la variable independiente va a ser X, la otra variable. X va a variar y Z es la variable que depende de X. Pero en definitiva, X es la variable independiente. ¿Este análisis se entiende? Porque en base a este concepto vamos a proceder ahora a hallar una de las dos derivadas parciales. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo eso porque no capté cómo se hace el análisis? Bueno, en este caso tenemos una superficie que se intersecta con un plano. En este caso, Y igual a una constante, que es un plano que se grafica paralelo al plano XZ y que corta el eje Y en Y igual a 1 en este caso. Del resultado de esta intersección entre estas dos superficies me da una curva. Y esta curva va a depender de X. Y en función de X vamos a obtener distintos valores de Z. Z va a estar dependiendo de X. Entonces, Y es una constante porque Y le está representando al plano. Y la variable va a ser X. Z, en definitiva, va a estar dependiendo de X. Y teniendo en cuenta estos conceptos que estoy deduciendo, si tengo que hallar la pendiente de la recta tangente de esta curva y tengo la función Z, con respecto a qué variable tendría que derivar parcialmente, teniendo en cuenta esto. A X. A X. Sí, por ser Y una constante y X la variable, tengo que derivar parcialmente respecto de X. Entonces hay que hallar la derivada parcial de Z respecto de X, porque X la variable, y luego evaluar en el punto P0 de coordenadas X igual a 4, que sería la coordenada del punto, e Y igual a 1, que es el plano. Entonces hallo la derivada parcial respecto de X, y la derivada sería de una función elevado a un exponente. Es igual al exponente por la función elevado al exponente menos 1, y me da menos 1/2, por la derivada parcial de la función respecto de X. La derivada de 6 es 0. La derivada de este término que está en el medio sería menos 2x sobre 4. Y la derivada de este tercer término se anula porque está dependiendo de Y. Y luego lo que me quedaría es evaluar en el punto sub 0.
Es decir, en esta expresión reemplazo 4 e y por 1. Y me da 0,816. Y ahí obtuve la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre el elipsoide y el plano y igual a 1 en el punto en el que x es igual a 4. ¿No? ¿Hay alguna duda? Pero yo le quiero hacer una consulta. Sí. Yo no puedo sustituir primero el plano, o sea, y igual a 1, y ahí derivo, o sea. Vamos a hacer ese método a continuación. Ah, bueno. Gracias. Bueno, acá le agregué que la derivada parcial respecto de x es la pendiente en la dirección x. Vamos a ver el otro método. Tenemos entonces la función, el punto, y acá está el esquema que ustedes vieron en teoría, en el apunte de teoría. Si se intersecta el plano y igual a I0 con la superficie, obtengo una curva en el espacio. Y esa curva va a depender únicamente de X. Y se transforma la función original que era Z en Z asterisco, reemplazando en el lugar de la I el plano I igual a 1. O sea que en la ecuación original de la superficie, reemplazo en el lugar de la I igual a 1 y obtengo la ecuación de una curva en 2 dimensiones que le llamamos Z asterisco. Z asterisco entonces igual a, escribo la función Z, pero en el lugar de la I reemplazo la ecuación del plano, I igual a 1. Y esto va a depender únicamente de X. Llevo la mínima expresión y esto es una función de X. Queda como una función de X porque ahí es una constante y es igual a 1. Entonces, como estoy trabajando en 2 dimensiones, lo que me quedaría es, para hallar la pendiente de la recta tangente, derivo la función Z asterisco respecto de la variable que depende, que es X. Derivo entonces Z asterisco respecto de X, que es la variable de la cual depende. Y aplicando las reglas de derivación, el exponente por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada parcial respecto de X, me queda esto. Llevado a la mínima expresión. Y ahora lo que quedaría es evaluar para qué valor de X. 4. Exacto. Porque estoy en esta curva y lo que tengo que hacer es hallar la derivada para este punto, y este punto corresponde con el x0, que es 4. Reemplazo entonces en el lugar de la x igual a 4, y va entonces de la función z asterisco, x igual a 4 es igual a 0,816. Y este valor coincide exactamente con el método anterior en el que hallamos la derivada parcial. Y a lo último reemplazamos las 2 coordenadas. En este caso, básicamente, en este último paso, x igual a 4. Los 2 métodos son válidos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, le pregunto. ¿Siempre se despeja Z para la superficie? Sí. Dale, gracias. En 3 dimensiones siempre se despeja Z, que es la dependiente en función de X y de Y, que son las independientes. Dale, gracias, profe. Por último vemos el gráfico. Acá ya está graficado el elipsoide en el primer octante. La ecuación era esta. Y para graficar lo que se hace es sacar la longitud de los semiejes. Saqué la raíz de cada denominador. Le expresé con un decimal en forma aproximada
Y luego lo que hice fue, en el eje X, ubiqué el punto raíz de 24, que es 4,9. Sería acá. Después, en correspondencia con el eje Y, la raíz de 12, que me dio 3,4. Sería este punto. Y luego, en correspondencia con el eje Z, la raíz de 6, que es 2,4. Y después dibujé las trazas XZ, YZ y XY. Y ahí ya tengo mi superficie en el primer octante. Después grafiqué el plano Y igual a 1. Únicamente las trazas. En esta parte no se ve y en esta parte se ve. El próximo paso sería hallar la curva de intersección entre el elipsoide y el plano, que sería esta. El siguiente paso, buscar el punto de coordenadas X0 e Y0, 4, 1. O sea, en 4 y en 1 está ubicado el punto P sub 0. Y acá le ubiqué el punto correspondiente al elipsoide. Entonces, como último paso, sería graficar la recta tangente a esta curva en el punto, que sería esta. Y luego acá le indico cuál es el ángulo, que sería este ángulo obtuso, alfa. Entonces la derivada parcial respecto de x del punto sería igual a la tangente de ese ángulo, que es igual a 0,81. Esa sería la interpretación geométrica de este valor. Y si quiero obtener el ángulo, haría el arco tangente. Profe, ¿por qué se toma el ángulo obtuso? Este. Y no este. Claro. Porque es el ángulo que forma la recta tangente con el semieje X positivo, no con el semieje X negativo. Ah, claro, gracias. Profe, una consulta. ¿Sí? Yo cuando saco arco tangente de 0,816 me da 39 grados. Sí, y tenía que colocar... evidentemente no es el valor del ángulo alfa. Sí, acá hay un error, tendría que haber sido menos 0,81. Pero le dan menos 39 y a eso hay que sumar 180. El ángulo es 140 grados, 47 minutos, 8 segundos.